Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Abrimos una semana más este espacio en blanco hacia esos mundos del misterio de allá afuera que aquí nos gustan. Estás, como sabes, en Radio Nacional de España y tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para compartir este tiempo de radio única. Fíjate si será única, que esto va a ser uno de los testimonios que vamos a tener esta noche. Escuchad. La muerte que te daban no era fácil. Porque tenían castigos que, por ejemplo, cogían a uno que había hecho algún eso y colgarlo con las manos así, por las manos, y colgarlo ahí en la entrada del campo porque todo el Cristo lo vería durante todo el día o 2 días, o lo que sería, y al final para matarlo. Testimonios de españoles que estuvieron en los campos del infierno. Y comenzamos ya en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Es un placer para todos nosotros, los saludos de todo el equipo. Esta noche Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez y Miguel Blanco, que os habla, acompañados de Paco Bermúdez y Rubén de Felipe, que controla nuestro mágico sonido. Recordaos que la próxima semana tenemos una cita, va a ser en Mazarrón, en el Centro Cultural del Ayuntamiento, a partir de las 9:30 de la noche. Allí os esperamos, queremos compartir con vosotros ese programa especial que vamos a hacer allí y que nos ayudéis a llenar ese espacio en blanco, así que no faltéis. Y hoy abrimos nuestros canales de comunicación. Como siempre tenemos 5 premios, 5 regalos para daros las gracias por vuestra ayuda en el programa. El teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, nuestro muro de Facebook con saludos para todos y nuestra etiqueta en Twitter eBlanco Radio con la etiqueta Espacio en Blanco. Saludos a todos, no os perdáis el programa esta noche, ya veréis. Muchos los temas que os hemos preparado, muchas las voces que esta noche van a sonar aquí. Hay buen avance para que tengáis algún dato más. Esta noche, nuestro viaje nos invita a conocer el infierno. Un infierno en la tierra, en el que vivieron algunos de nuestros compatriotas. Se trata de los campos de exterminio, concretamente en el de Mauthausen. Allí miles de españoles vivieron lo que significa estar en el infierno en vida. Esta noche conoceremos su historia y escucharemos incluso sus voces. Más tarde iremos hasta la Sierra Madre Occidental para conocer un pueblo de leyenda. Nos referimos a los huicholes. Con nosotros estará un representante de este pueblo para contarnos sus creencias y su mística.
el viaje está preparado. El infierno nos espera esta noche. Y después, cuando ya me metí a investigar su vida, creía que se lo debía a aquellos más de 9.000 españoles que pasaron por los campos de concentración nazis, que aquí siguen estando a día de hoy completamente olvidados. Si basta preguntar en la calle y te das cuenta que la mayoría de la ciudadanía de este país sigue sin saberlo. Y te hablan de la Segunda Guerra Mundial, si ahí solo estuvo la División Azul, ¿no? Españoles en los campos nazis, ¿no? Si allí solo había judíos. Pues no, allí también había españoles entre las alambradas. Yeah. Escuchad, ya veréis esta noche qué cantidad de testimonios y qué increíble todo esto. Has sido corresponsal de guerra. ¿Dónde has pasado más miedo? ¿Y por qué te metiste a ser corresponsal de guerra? ¿O estás zumbado también, como estamos por aquí? Bueno, yo creo un poco zumbado, sí, porque si no, para meterte en una de esas tienes que estar un poco zumbado, efectivamente, ¿no? Pero, pues, ¿por qué me metí? Pues me metí por casualidades de la vida, la verdad. En este caso, las circunstancias me llevaron a dejar de hacer información política, pasar a internacional, y al día siguiente prácticamente que surgiera un conflicto tremendo en Kosovo, y allí estaba yo. ¿En Kosovo? En Kosovo. Fue el primer conflicto serio que cubrí. Y bueno, te confieso aquí que estamos además solos, sí, que realmente cuando me encontré allí no sabía muy bien qué hacer. O sea, porque claro, nunca había cubierto un conflicto bélico, ¿no? Y las reglas del juego para los periodistas son muy diferentes. Y fui aprendiendo sobre la marcha, fui cogiendo experiencia y sobre todo me fui dando cuenta de lo importante que era estar allí para los periodistas. Era importante para contar el sufrimiento de las víctimas, y porque si las guerras son horribles y los verdugos, que siempre hay verdugos en todas las guerras, asesinan impunemente, ¿qué no harían si no hubiera periodistas, ¿no? Si no hubiera testigos? Entonces, bueno, cogí ese valor de seguir estando siempre que podía allí al pie, digamos, del cañón, y nunca mejor dicho, para contar o para intentar dar voz a esas víctimas, y de alguna manera que esos verdugos se lo pensaran un poquito antes de asesinar. Yeah. ¿Y dónde pasé más miedo? En Palestina. La verdad es que donde más miedo he pasado de todos los conflictos en los que he cubierto ha sido en Palestina. El hombre está loco en cualquier parte del planeta que sea, ¿no? Sobre todo cuando se mete en cuestiones de guerra, ¿no? Hace barbaridades tremendas, ¿no? Sí, yo no sé, algún superviviente precisamente de los campos de concentración me decía que quizás está en el ADN del ser humano esa maldad. Yo no lo sé si es así, pero es verdad que es descorazonador ver cómo sigue habiendo y se sigue repitiendo la historia constantemente, y no acabamos de aprender, y al final, pues después de un conflicto terrible que todo el mundo hace propósito de enmienda, y a los pocos años la historia se vuelve a repetir, ¿no? Con lo cual no quiero caer en el pesimismo, y no lo voy a hacer, pero desde luego que nos lo tenemos que hacer mirar un poco los seres humanos. Dime una cosa, ¿cuál es el lugar donde has visto la cosa más, en esos sitios de guerra donde has estado, más que te haya puesto los pelos de punta o te haya revuelto las tripas? Bueno, quizás en Irak, por la magnitud de los ataques, de los bombardeos, por los objetivos civiles alcanzados. Me acuerdo especialmente de un hospital que visité poco después de un bombardeo en el que había niños, muchos niños quemados, abrasados. Si siempre es doloroso ver víctimas, ver heridos o ver muertos, cuando lo que ves son niños, eso te llega todavía más al alma. Ya, 2:16, 1:16 en las Islas Canarias. Este es nuestro invitado, y esta noche nos vamos a hablar de cosas de miedo. Esto sí que es terrorífico lo que vamos a contaros, porque es una realidad, ¿verdad? Sí. Que ha ocurrido y que no debemos olvidar, porque se sigue repitiendo, desgraciadamente. Es así, y como además, como lo decíamos antes, la ciudadanía española no lo conoce, yo pienso que aún más riesgo tenemos de repetir los errores, ¿no? Con lo cual hay que contarlo, y como tú bien dices, esto sí que da miedo, y esto sí que es verdad, esto no es ciencia ficción. Y se lo debemos a ellos independientemente del bando político que fueran, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí. Vamos con ello. Después de esa introducción nos empezamos a contar cosas que ponen realmente los pelos de punta. Esta semana vamos a hacer un viaje hacia el infierno. Hasta un lugar llamado Mauthausen, situado en Austria. El 8 de agosto de 1938, 5 meses después de la anexión de Austria al Tercer Reich, llegaron los primeros presos del campo de Dachau a Mauthausen.
El campo de concentración de Mauthausen-Gusen fue un grupo de campos de concentración nazis situados en torno a la pequeña localidad de Mauthausen en Austria, aproximadamente a 20 kilómetros de Linz. Inicialmente había un solo campo en Mauthausen, pero con el tiempo se expandió hasta convertirse en uno de los complejos de campos de concentración más grande de la zona nazi de Europa. A la hora de elegir el lugar, fue decisiva su ubicación en las inmediaciones de la cantera de granito, como también ocurrió con el campo anejo de Gusen en 1940. Los presos fueron empleados en los primeros momentos en la construcción del campo y trabajaron para empresas propiedad de las SS, en la producción de materiales para las obras monumentales y de prestigio de la Alemania nacionalsocialista. Mauthausen-Gusen fue clasificado en su momento como el único campo de la categoría 3. Esto conllevaba las condiciones de detención más severas entre los campos de concentración nacionalsocialistas. En ese tiempo, su mortalidad fue una de las más altas entre los campos de concentración del Tercer Reich. Entre los deportados a Mauthausen, la mayoría procedía de Polonia, seguidos por los ciudadanos soviéticos y los húngaros. Pero además en Mauthausen hubo también grandes grupos de presos alemanes, austriacos, franceses, italianos y españoles. En conjunto, la administración SS registró a hombres, mujeres y niños de más de 40 naciones. Conozcamos algo más de este siniestro lugar. Ahí está la introducción, Carlos. Y quizá aclarar eso que has dicho antes, ¿no? Que no mucha gente sabe que en los campos de concentración no solamente hubo judíos, sino hubo gitanos, españoles y 40 diferentes nacionalidades también. No tiene nada que ver con los judíos. Nada que ver. Ellos sobre todo eran, digamos, los colectivos considerados como más peligrosos y más odiados por el régimen nazi. Y ahí efectivamente estaban los judíos en primer lugar, en el primer escalón, pero después estaban los soviéticos por ser comunistas, luego estaban los gitanos, los homosexuales, como habéis dicho, y ahí entraron también los españoles, un poco por, yo diría, circunstancias, por decisiones políticas, obviamente. No fue una casualidad que los españoles acabaran allí, sino que hubo una decisión política tomada directamente por Franco en colaboración con Hitler, y eso fue lo que finalmente provocó que más de 9.000 españoles acabaran allí. Hay un dato que tampoco se conoce. De hecho, el primer convoy el primer convoy con prisioneros civiles que fue hacia los campos de concentración nazis tampoco eran judíos, también eran españoles. ¿Españoles? Sí, fue el famoso convoy de Angulema, también llamado convoy de los 927. Hablaremos luego en la segunda parte. Que salió en agosto de 1940. Hablaremos de ello. Has estado, aunque nos queríamos referir a Mauthausen, has estado en otros campos de concentración, ¿no? Sí. ¿Cuál es el que más te ha...? La verdad es que Mauthausen, si no es el primero, ahí anda, ¿no? Es verdad que Auschwitz impresiona muchísimo, ¿no? Sobre todo al saber la magnitud de la tragedia que se vivió allí, porque es verdad que en Mauthausen el número de muertos, hay que decir, fue muchísimo menor. Fueron 120.000 solo, entre comillas, 120.000 nada menos, ¿no? Pero claro, en Auschwitz estamos hablando de cifras que van desde 1 millón hasta 2 o 3 incluso, dependiendo de quién haya hecho los cálculos y de la documentación, porque mucha documentación se destruyó. No sabría cuál poner en primer lugar. Es verdad que entrar en Auschwitz-Birkenau, ver aquellas barracas, ver sobre todo la vía férrea que entra dentro del campo de concentración, que era donde ya directamente bajaban el los trabajo convoyes, ¿no? Terrible. Esa frase del trabajo te libera o te hará libre. Sí, ¿no? te hará libre, ¿no? Es que era realmente una fábrica de la muerte perfecta, o sea, la diseñaron al milímetro, porque es verdad que matar en masa no es tan sencillo, porque luego hay que deshacerse de los cuerpos. Sí. Y estamos hablando de matar a miles y miles de personas. Y eso los nazis lo hicieron pues con un cálculo tan frío como para
decidir que la vía férrea entrara hasta dentro del campo, que allí mismo los bajaran a los convoyes, inmediatamente a la cámara de gas y a una serie de crematorios que eran muy numerosos, obviamente, para que dieran abasto a quemar tantos cuerpos. Era tan maquiavélico aquello, estaba tan diseñado para matar y luego para destruir los cadáveres, que a mí, yo creo que, bueno, desde luego donde más se me erizó la piel fue en Auschwitz. Yo te pregunto que por qué los hicieron, ¿no? Porque hubo una gran cantidad de campos de concentración, ¿verdad? Muchos de ellos desconocidos. Quizá Mauthausen, Auschwitz y poco más son conocidos, pero había montones de ellos, ¿no? Muchísimos. En las últimas cifras que da el Museo del Holocausto de Estados Unidos habla de 50.000 en toda Europa, centros, digamos, de reclusión. Ahí entran todos, incluido también los campos de prisioneros de guerra, cárceles especiales. Pero sí, 50.000, porque claro, es que el número de prisioneros que las tropas alemanas capturaron durante la Segunda Guerra Mundial se contaba por millones. Y algunos iban a campos de concentración como Mauthausen para trabajar, otros iban a lugares más, digamos, más reducidos, más pequeños, otros iban a campos de exterminio. Mayoritariamente eran los judíos los que acababan en lugares como Treblinka o como Auschwitz-Birkenau, y los prisioneros británicos, norteamericanos, franceses en su mayoría, holandeses, iban a campos de prisioneros de guerra, que allí, dentro de lo que cabe, se respetaba la Convención de Ginebra y no se vivía del todo mal. Todo esto, por supuesto, entre comillas. Y de hecho ahí empezaron los españoles, ahí estaban los españoles en el inicio de la guerra, cuando son capturados en junio de 1940. Pero después, como hemos hablado, por decisiones políticas, son sacados de allí y enviados a los campos de concentración. 2:24, 1:24 en las Islas Canarias, estás en Radio Nacional. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Carlos Hernández de Miguel, hablando de algo terrorífico que ocurrió en nuestro mundo. Vayamos a Mauthausen. ¿Qué era Mauthausen? Pues Mauthausen era una fábrica de exterminio por el trabajo. Digamos que los nazis, aparte de querer exterminar a sus enemigos políticos y también a sus enemigos raciales, a quienes directamente no consideraban hombres, como eran los judíos o los soviéticos o los gitanos o los homosexuales, eran muy prácticos los nazis y querían aprovecharse de esa fuerza laboral, ese trabajo de esos millones de prisioneros, de tal manera que en la mayoría de los campos de concentración no morían directamente fusilados o ahorcados o en las cámaras de gas, salvo cuando hablamos de los campos de exterminio que básicamente fueron utilizados contra la población judía, ¿no? En los campos como Mauthausen lo que hacían eran someterlos a un trabajo aterrador, esclavo, y además no darles prácticamente ninguna alimentación y por supuesto tampoco ninguna atención sanitaria. Entonces, ese triángulo, falta de comida, falta de sanidad y un esfuerzo tremendo, es lo que provocaba que la vida media de los prisioneros no pasara de los 6 meses. De tal manera que se aprovechaban de ellos, los exprimían, les sacaban literalmente la sangre hasta que ya finalmente no podían más y morían. Mauthausen se construyó alrededor de una gran cantera, ¿no? Quizá para aprovechar primero la mano de obra, que eran los que estaban en el campo, y la materia prima de la piedra, ¿no? Así es. De hecho, por eso se construyó allí exclusivamente. Fue Himmler el que, después de la anexión... Sí, fue Himmler el que realizó el número 2 del Reich, el que visitó Austria poco después de la anexión, de que se la anexionara a Alemania, y a él le habían hablado de esas canteras de Mauthausen, de la zona de Mauthausen, como unas canteras muy productivas. Las visitó y una vez que las había visto sobre el terreno y que se dio cuenta de que realmente ahí había piedra suficiente como para los proyectos faraónicos que tenía ya Hitler en aquella época, de empedrar Viena, la ciudad de Linz, construir aquel gran Berlín, aunque estas piedras no iban a estar destinadas a Berlín. En ese momento es cuando él decidió que era el lugar ideal para crear allí un campo de concentración. Uh-huh. O sea, que fue esa la consecuencia y no al revés. No había un campo y los pusieron a trabajar en la cantera, sino había una cantera y por eso crearon un campo. ¿Tardaron mucho en construirlo? Pues realmente no, porque los primeros prisioneros llegaron de Dachau en el 38 y lo primero que hicieron es construir las barracas. Realmente las infraestructuras eran muy, muy básicas, porque eran barracas de madera, un cerco, una alambrada, que enseguida la electrificaron para evitar que se pudieran fugar los prisioneros, y a partir de ahí ya lo que hicieron es
empezar a llevar más prisioneros. Y esos prisioneros ya trabajaban en la cantera, empezaban a producir y a la vez iban construyendo el campo. De hecho, los españoles, cuando llegaron, lo primero que hicieron fue trabajar en esos dos sitios, tanto en la cantera como en la construcción del propio campo, es decir, construían su propia cárcel. Yeah. La cantera era tremenda, y había unas escaleras, yo tuve la oportunidad de visitarlo hace tiempo, y había unas escaleras, cada una un escalón diferente uno del otro, y subir por ahí cargado con las piedras de 50 kilos debía ser algo tremendo, ¿no? Tremendo, porque además, fíjate que sobre todo durante el primer año, cuando estuvieron allí los españoles, 1940, les obligaban a subir piedras varias veces al día. Eran esas piedras, como tú bien decías, de unos 50 kilos, y todo eso contando con la falta de alimentación, porque es que encima no tenían la energía suficiente como para poder acarrear ese peso, con lo cual muchos caían. Encima aprovechaban esos momentos los SS para torturarles, de tal manera que hacían todo tipo de, entre comillas, juegos macabros, les disparaban en cuanto uno se salía de la fila, porque estaban obsesionados siempre los SS con que fueran en fila de A5. Esa formación de A5 se repite siempre que formaban los prisioneros. Subiendo las piedras tenían que ir en fila A5. Hay una fotografía impresionante, luego os la dejaré por si la queréis colgar vosotros también en vuestras redes sociales, sí, y demás, en la que se ven perfectamente formados en fila de 5, y al principio no saben ni lo que es, porque son todas las escaleras hacia arriba y hay una especie de manchas blancas. Bueno, realmente esas manchas blancas son piedras, y debajo de esas piedras hay prisioneros que están transportándolas. Es increíble. En cuanto se salían de esa fila, o les disparaban o les empujaban, con lo cual a mí me impresionó mucho uno de los testimonios que me decía, en invierno, allí nevaba mucho, la escalera no estaba blanca, la escalera estaba roja de la sangre de los que iban cayendo debajo de las piedras. Cosas que no son imaginaciones, sino que desgraciadamente han ocurrido. ¿Cuándo construyeron los hornos? Porque cuando estuve me contaron que había hornos también de cremación, ¿no? Sí, bueno, los hornos tardaron un poquito más. Es curioso que todavía se está investigando, y cuando yo hice la visita a Mauthausen en el mes de mayo del pasado año, una de las historiadoras que más conoce y que además es vecina de uno de los pueblos de San Jorgen, que es un pueblo que está junto al campo de Gusen, me informó de que acababan de descubrir que primero funcionaron con hornos portátiles. ¿Qué es lo que hicieron? Llevar hasta allí hornos que llevaban ruedas, literalmente, y transportarlos de un lugar a otro en función de dónde tenían que hacer las cremaciones. ¿Se metían los cadáveres en esos hornos? Exactamente, y ahí quemaban directamente ya los cadáveres. Luego ya, aproximadamente a finales de los años 40, es cuando empezaron a establecer los hornos permanentes, en los que ya empezaron a quemar, y como se les iban quedando pequeños, los fueron ampliando, crearon el de Gusen también. Incluso en la última etapa de la guerra, Mauthausen tuvo un segundo crematorio. Esa chimenea, por cierto, del crematorio, es una de las cosas que los deportados más recuerdan. Todos te hablan de aquel humo negro que se elevaba al cielo, de aquel olor que les llegaba, y que cuando el aire cambiaba de dirección inundaba todo el campo con olor a carne quemada. Era lo que ellos evidentemente en ese momento sentían, y dicen que ese olor no se les ha acabado de ir todavía de sus narices, que siguen teniéndolo en el recuerdo, efectivamente. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Seguimos, queremos contaros más cosas, y sobre todo queremos escuchar las voces de algunos de los españoles que estuvieron en ese infierno, para que no lo olvidemos. Nómadas. Domingo por la mañana. El Mercado Victoria es una explosión de aromas y colores. Y a vuestra derecha y a la señora con las frutas tropicales. Te proponemos un viaje a Mai, Silhouette, Prasland. Nómadas, con Álvaro Soto. Un paraíso con jugosos misterios. Por todas estas islas de Seychelles pararon los míticos piratas, y dicen que dejaron sus tesoros. Los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional. Todos los españoles que acabaron en los campos de concentración nazis se habían exiliado en Francia tras la victoria franquista de 1939. A partir de ahí, hubo dos grupos. La mayoría de los deportados sirvieron en las filas del ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial, capturados por los nazis en junio de 1940.
y enviados a los campos desde agosto de ese año hasta finales del siguiente. Un porcentaje más reducido perteneció a la resistencia. Fueron detenidos por la policía francesa y la Gestapo y conducidos a los campos en 1942, 43 y 1944. Existe un caso excepcional y de especial gravedad que no entra en ninguno de estos dos grupos, el llamado Convoy de los 927. Estaba formado por civiles que se encontraban refugiados en el campo de Les Alliers, junto a la ciudad francesa de Angulema, en el que había hombres, mujeres y niños. Los españoles que estuvieron recluidos en los campos de concentración nazis, de los que hay constancia documental, ascienden a 9.328. De ellos murieron 5.185, sobrevivieron 3.809 y figuran como desaparecidos 334. Mauthausen y los subcampos que dependían de él recibieron el mayor número de prisioneros españoles. En total fueron encerrados allí 7.532, de los que murieron 4.816. La mayoría de ellos perecieron en Gusen, un subcampo situado a 5 kilómetros de Mauthausen. A él fueron a parar 5.266 españoles, de los que fueron asesinados 3.959. Son algunos datos de este infierno en la tierra que hoy estamos conociendo. Pero hay más. Y más queremos daros. ¿Te ha gustado la introducción? ¿Te parece? Sí, además se nota que la tenéis bien documentada porque las cifras son exactas, vamos, sí, tal cual, sí. Vale, estabas antes hablando de ese convoy de los 927 que fue el primer convoy que llegó, ¿a dónde? A Mauthausen. Mauthausen, españoles. Sí, exacto. Habían llegado antes otros prisioneros, pero el primer convoy en el que hay mujeres, niños y hombres también ancianos de la Segunda Guerra Mundial, como decimos, no fue un convoy de judíos, sino fue ese convoy de los 927. Ellos vivían, como se ha dicho en la introducción, en un campo de refugiados que estaba muy cerquita de Angulema, y un día, en agosto de 1940, vieron cómo la policía francesa, colaboracionista, rodeó el campo. Llegaron también luego las tropas alemanas y al final fueron los alemanes los que les condujeron hasta una estación de tren. Ellos no sabían dónde iban y los obligaron a subir a un tren de ganado. No olvidemos que estos viajes lo hemos visto en algunas películas, ¿no? Especialmente pues centradas en la comunidad judía. Eran viajes en unos vagones en los que pasaban muchísimo frío. ¿Me permites? Sí. Gracias a ti tenemos testimonios de algunos de los... ¿Quieres que lo escuchemos? Claro que sí. Hay uno, Virgilio Peña, es uno de los que tú has entrevistado, ¿no? Sí. Y cuenta un poco lo que pasaba esa llegada al tren, ¿no? Exactamente, camino de Buchenwald. Él iba al campo de concentración de Buchenwald, no al de Mauthausen, pero lo que cuenta Virgilio se repitió prácticamente en todos los trayectos. Perdóname que te haya cortado, ¿eh? No. Mejor vamos a que hable escuchar Virgilio. Ese testimonio. Era criminal aquello. Cuando tú llegas al vagón, ves un letrero que allí dice 8 caballos, 40 hombres. Y te meten cerca de 100 personas. Antes de meternos, meten una alpaca. ¿Comprende? Meten una alpaca y un bidón para hacer las necesidades. Comenzamos a andar y allí comenzó a hacer una calor. La gente comenzó a orinar y a hacer sus necesidades en aquel bidón. ¿Comprende? Y cuando el bidón debería estar a la mitad o así, yo no sé cómo fue, la cuestión es que aquello lo tiraron por tierra, mejor dicho, lo volcaron, y aquello se extendió, y aquello volvía como unas sajudas de cerdo. Me enganché con estos dos dedos, me enganché a la manilla, donde había para atar los animales,
yo me enganché con estos 2 dedos y con estos 2 dedos enganchados fui hasta Buchenwald. Y con una vez con el pie así, el derecho y otra vez con el izquierdo. Porque había una oleada de gente gritando, ¡mamá, mamá! Yo decía, a ver, llama a tu madre. Yo te diré una cosa, no es por alabarme ni mucho menos, ¿comprendes? Me importa poco lo demás. Pero yo no grité. Y yo no crié mamá porque sabía que mi madre no venía allí. ¿Has comprendido? Mamá, agua. Sí, llama a tu madre agua aquí. ¿Te crees que estás en el comedor de tu casa donde tu madre te acerca el porrón, ¿no? Y la gente gritando. Y el que se caía, ese no se levantaba más. ¿Has comprendido? Porque no había nadie que le ayudara y tú no ayudabas a nadie para eso. ¿Has comprendido? Y yo, enganchado en las manillas estas, iba al lado de la puerta y cuando el tren andaba ponía la nariz con los tornillos, el sudor de los tornillos, pasabas la lengua para refrescarte. Ese era el testimonio de Virgilio Peña. Tremendo, ¿no? Ir en esos vagones, ¿no? Tremendo, y además, fíjate, Virgilio tiene 100 años ahora. ¿100 años? 100 años, sí. Tiene ese acento cordobés y esa gracia. Esa aura de cerdo, sí, el olor que tenía, ¿no? Sí, tremendo. Pero se sigue acordando como si hubiera ocurrido ayer, hasta tal punto que yo le entrevisté primero por teléfono antes de verle personalmente y no fue capaz de contarme esto por teléfono. Me dijo, cuando me contestó a todas las preguntas que le hice sobre su estancia en Buchenwald, sobre la resistencia, porque fue miembro de la resistencia francesa, etcétera, y cuando llegué al punto de preguntarle por el transporte, por el traslado en estos trenes, empezó a explicármelo, se me empezó a desmoronar y me dijo, mira, Carlos, si vienes alguna vez a verme te lo diré cara a cara, pero por teléfono no puedo. Y este testimonio que ahora hemos escuchado me lo dijo efectivamente cuando ya fui a verle a su casa, y aún le temblaba la voz y aún se le ponían los ojos vidriosos cuando recordaba cómo tenía que chupar directamente el agua que se condensaba en los tornillos para poder sobrevivir. Tremendo. ¿A cuántos españoles has entrevistado para este libro? A 18 supervivientes. Yo creo que deben quedar, me temo que no más de 25 con vida, y todos los que he entrevistado y el resto pues andan entre los 90 y los 103 años, que es el mayor de ellos. Y es impresionante verles con esas edades cómo se siguen desmoronando, siguen llorando como niños. A mí es lo que más me ha impactado en todos estos meses, estos años ya que llevo con el tema, porque es que lo recuerdan como si les hubiera ocurrido ayer. Todos siguen teniendo, además, Miguel, todos siguen teniendo pesadillas, pero unas pesadillas atroces. Recuerdo, por ejemplo, Paco Grieguez, un murciano, que me explicó que no es capaz de dormir por la noche. Él tiene que esperar a que amanezca, y ya cuando hay luz solar, entonces es cuando se mete en la cama, porque si no, sienten que los SS resucitan, que vuelven otra vez a la vida, y es verdad que en cierto modo vuelven a la vida en los sueños de nuestros deportados. Tú también has tenido sueños mientras hacías esto, ¿no? Sí, la verdad es que durante estos 2 años ha habido ocasiones, no desde luego de la intensidad que los tienen ellos, pero la verdad es que convivir día y noche, 24 horas con este tema te acaba afectando, y yo he tenido también pesadillas, sí, he llegado a soñar, ya no recuerdo si estar en el campo o no estar en el campo, pero desde luego también ha habido algún SS por ahí que se me ha aparecido en sueños, sí. Yo escribía, no suelo contar cosas mías, ¿no? En una editorial que hago de vez en cuando, y te lo he dicho a ti, ¿no? Sí. Que si creyera en la reencarnación, en una de mis vidas yo creo que acabé en Mauthausen, porque nunca había recibido una impresión tan increíble como cuando estuve allí. Yo conozco otros campos, está en Auschwitz, en otros muchos, ¿no? Pero cuando llegué allí pasó algo como que me recordaba alguna historia, ¿no? ¿No te pasó a ti eso cuando estabas ahí? No, pero sí, desde luego me impactó profundamente, y es verdad que lo que sientes no lo sientes en ninguna otra parte. O sea, especialmente cuando bajé las escaleras hacia toda la zona donde estaba tanto la zona de las duchas, de la cámara de gas, el crematorio, no sé, parece que hay algo ahí, no sé, una energía en este caso negativa, algo de ese dolor que ha habido, que se ha quedado de alguna forma allí, ¿no? Yeah. Evidentemente es lo que tenemos nosotros en la cabeza, pero desde luego es un sitio en el que sientes muchísimo desasosiego. ¿Por qué era un campo de tercera categoría? Pues mira, porque los nazis tenían muchos defectos, pero les encantaba la organización y todo lo tenían que organizar, ¿no? A los prisioneros les ponían un distintivo,
luego si eso podemos hablar también de ello, y también a los campos de concentración los organizaron en 3 categorías. La 1 era para aquellos prisioneros que teóricamente se podían rehabilitar, la 2 era para aquellos que era más complicado porque habían cometido delitos más graves, pero tenían todavía alguna opción de volver a integrarse en la sociedad, y los de categoría 3 eran para aquellos que eran irrecuperables absolutamente. Bueno, curiosamente, el único de categoría 3 fue Mauthausen, y es precisamente el campo al que enviaron a todos los españoles. Porque eran irrecuperables. Según el Reich y según alguien que seguro que se lo dijo, que eran irrecuperables, ¿no? Es evidente que esa decisión tampoco la pudo tomar Hitler ni Himmler en solitario, sino que tuvo que recibirla asesorado por Madrid, ¿no? Es indudable que por Franco. Ya. Ramiro Santiesteban es el testimonio que vamos a escuchar ahora. ¿Quién es Ramiro? ¿Sigue vivo? Ramiro es una persona muy especial, sí, sigue vivo. Y seguro que van a escuchar esto, nuestro testimonio, homenaje de profunda respeto a ellos, cariño y más, que no quiero contar ahora. Dime. Seguro. Ramiro llegó, es un caso muy especial porque llegó al campo de concentración con su padre y con su hermano. O sea, entraron 3 miembros de la familia. Esto, Miguel, era lo peor que le podía pasar a un prisionero. Si era horrible estar en el campo, lo más terrorífico era estar con los seres queridos, ¿no? Bueno, pues a Ramiro le ocurrió que estaba con su hermano y con su padre. Y Ramiro, después ya de la liberación, fue presidente de una de las asociaciones de deportados y ha estado siempre luchando por la memoria de sus compañeros muertos en Mauthausen y los campos. Un testimonio muy valioso. Déjame que escuchemos una parte de lo que te contaba. Con la comida que te daban, las experiencias que habían hecho los alemanes, los cálculos que habían hecho, un preso trabajando en la cantera, trabajando normalmente, sin maltratarlo, y con la comida que le daban, estaba calculado que no vivía más de 6 meses, sin maltratarlo, ¿eh? Sin maltratarlos, ya si les daban leña, pobrecitos, ¿no? Así es, incluso hacían cálculos económicos, es decir, contaban en marcos la productividad que les suponía cada prisionero, lo multiplicaban por esos 6 meses porque sabían que no iban a durar más, y luego le restaban el coste de la alimentación porque era el único coste real que había. Y bueno, creo recordar que la alimentación, si no me equivoco, era como de 0,80 marcos por prisionero. Y creo que exageraban porque realmente solo comían una sopa aguada. Te iba a preguntar qué comían. Pues bueno, el menú de Mauthausen, ¿no? Yo hablo del menú de Mauthausen porque es que creo que hay que recordarlo para saber todo lo que sufrieron aquellos hombres. Por la mañana recibían un café, le llamaban café, realmente era agua sucia, con algún tipo de semilla tostada que no era café. Con eso tenían que aguantar entre 6 y 7 horas de trabajo. A mediodía les daban una sopa aguada que solo tenía nabos, patatas y a veces un trozo de zanahoria. Aquí hay un testimonio de José Marfil que me impactó. Me contó este deportado malagueño que los prisioneros se peleaban entre ellos cuando llegaban las marmitas de la comida. Pero curiosamente no se peleaban por ponerse los primeros, sino precisamente lo que querían era ponerse más o menos en el centro. ¿Por qué? Porque el que llegaba el primero, lo que recibía era un cazo de agua sucia, porque, claro, no metían el cazo hasta el fondo, sino que simplemente cogían la parte superior del líquido que había en esas marmitas. De tal manera que todos los prisioneros entre ellos se peleaban para intentar posicionarse en el centro, ¿no? Y luego ya, con esa comida tenían que aguantar toda la tarde otra vez trabajando, y por la noche recibían un pedazo de pan que tenían que compartir entre 3 o 4 prisioneros, con lo cual tocaban un trozo ínfimo, y una rodaja de salchichón. Y se acabó. O sea, ese era el menú todos los días. Por eso sabían perfectamente los SS que la media de vida no superaría en ningún caso los 6 meses. Y si duraban 6 meses es porque venían con fuerzas, obviamente, y con reservas de su paso anterior por los campos de prisioneros de guerra. Distintivos, ¿qué distintivos llevaban? Pues esto es también muy curioso, ¿no? Porque siempre en España sabemos perfectamente que los judíos llevaban la estrella de David. Lo sabemos, la llevaban en los guetos, la llevaban en las ciudades ocupadas por los alemanes y la llevaban en los campos de concentración. Pero es que los españoles también estaban marcados con un distintivo que solo llevaban ellos. No había nadie que llevara el mismo distintivo que ellos. Y era un triángulo azul. El triángulo azul que les marcaba curiosamente, como apátridas. Hombres sin patria. Esto evidentemente también vino por una decisión política, ya lo hemos explicado, no vamos a volver a ella, pero la
incongruencia, digamos, de esto, de que unos españoles llegaran allí a los campos y les dieran un triángulo azul, sorprendía hasta los propios SS, digamos, los que estaban allí a pie de obra, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que al final les acabaron poniendo también una S en el centro de españoles, con lo cual era apátridas y españoles, o sea, una absoluta contradicción. Luego había otros distintivos, pues para gitanos, para homosexuales, que era el color rosa, precisamente un triángulo invertido rosa. Cada colectivo tenía el suyo. El rojo era para los prisioneros políticos, ese era el que aparentemente deberían haber llevado nuestros españoles, y el verde era el que llevaban los criminales, que además tiene una importancia capital y también es muy, muy poco conocida, Miguel, porque los triángulos verdes eran especialmente alemanes, violadores, asesinos, que los habían encerrado en el campo de concentración, y como los SS no querían mezclarse con los prisioneros porque les consideraban infrahombres, lo que hicieron es crear un sistema disciplinario en el que ellos, los SS, directamente no aplicaban los castigos, sino que seleccionaron a un grupo de prisioneros para que fueran realmente los que llevaran la disciplina del campo. Y esos que llevaban la disciplina eran esos triángulos verdes, esos criminales alemanes, de tal manera que nos podemos imaginar si a un violador o a un asesino le damos el poder sobre una masa de hombres, lo que puede ocurrir. Y eso es lo que ocurrió. Tremendo. Tenemos otro testimonio, José Alcubierre. ¿Quién es José Alcubierre? Pues José viajó en ese convoy de los 927 del que hemos hablado antes, junto a su padre Miguel y a su madre. Su madre se quedó en el convoy y los acabaron devolviendo a España a las mujeres y a los niños pequeños. José solo tenía 14 años cuando le bajan del tren junto a su padre y llega a Mauthausen, tan solo 14 años. Y sufre el tormento de ver cómo su padre pues es torturado, tiene que pasar por la cantera, etcétera, y más tarde es seleccionado para ir a Gusen. Y creo que algo de eso es de lo que vamos a escuchar. Vamos a escucharlo. Hasta que el día ese llegó de enero, que formaron los españoles, sacaron a mi padre. Y cuando vi que sacaron a mi padre, yo salí detrás de Pachmayer y me tiré a él. Nos agarramos los dos, nos estrechamos muy fuerte. Y cuando vi que había dos SS por al lado, digo, papá, tengo que marcharme porque ya ves, los SS vienen para separarnos. Dice, sí, cuídate mucho, mi hijo. Digo, no, tú cuídate bien, papá, yo me cuidaré, pero tú cuídate mucho, porque era de una ciudad allá. Se marchó, lo vi que marchaba, se acabó, yo nunca más, vive mi padre. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Qué tremendo debe ser eso de ver a tu padre, ¿no? Y que le pegaran, que le apartaran o que ya le vieras por última vez en el campo, ¿no? Tremendo debe ser eso. Tremendo. Me lo decía también Ramiro Santiesteban, ¿no? Escuchar, porque a su padre se lo llevaron en una ocasión a los servicios, por llamarlos de alguna manera, porque aquello era un cuartucho con unos agujeros, y él oía, mientras estaba en la formación, oía los crujidos de los huesos, los golpes mientras le estaban apaleando a su padre. Y él tuvo el impulso de irse a defenderle. Y fueron los compañeros los que le sujetaron y los que le dijeron que no iba a servir nada más que para que les mataran a los dos. Y al final Ramiro tuvo que tragárselo. Y esto además es terrible porque tanto José, Ramiro, el resto que convivieron con sus padres, lo siguen teniendo muy dentro. Se siguen sintiendo un poco culpables de haber sido testigos de ese sufrimiento y no haber podido hacer nada por ellos. Yeah. ¿Estás a gusto? ¿Te quedas un ratito más en la segunda hora? Lo que queráis. Vale. Preguntan qué papel jugaron los capos polacos en Mauthausen. ¿Es cierto que eran muy crueles con los españoles? Sí, es una pregunta además muy, muy importante, porque es verdad que más que en Mauthausen fue en Gusen, que también era un subcampo de Mauthausen, con lo cual podemos hablar de lo mismo, pero es mejor hacer la distinción, porque es verdad que en Mauthausen eran los triángulos verdes, como he dicho, los criminales alemanes, los que llevaban la batuta, y en Gusen eran los polacos, y los polacos eran todavía más crueles. Lo que cuentan todos los supervivientes españoles es que los polacos eran muy cristianos, muy católicos, y tenían en la cabeza esa idea de que los españoles eran los que mataban monjas, los que mataban sacerdotes y demás, y que ese fue un motivo de inquina por el que se cebaron especialmente con ellos. Las cifras dicen que fue así, y de hecho en Gusen, por eso era conocido como el matadero de Mauthausen, es donde murió el 80% de los españoles, y muchos de ellos a manos de los capos, que eran a veces más crueles que los SS, o cuando menos le hacían el trabajo sucio a los SS.
Es cierto que existía un sistema de organización clandestino. Estamos cambiando un poco la idea que teníamos del programa. No pasa nada. Los siguientes son los que... Claro que sí. Un sistema de organización clandestino que formó el Partido Comunista dentro del campo de concentración y que servía para ayudarse unos a otros. Sí, es cierto. La primera vez que se reunieron fue en junio de 1941, aprovechando una gran desinfección que hubo del campo. Estaba lleno de piojos el campo y de pulgas, de tal manera que un día los nazis sacaron a todos los prisioneros, los desnudaron, los metieron en un patio, conocido como el patio de los garajes, y allí los tuvieron horas y horas mientras desinfectaban las barracas. Bien, pues aprovecharon ese grupo de comunistas españoles, ese mare magnum en aquel patio de los garajes, para reunirse y hacer un embrión realmente de organización. Es verdad, Miguel, de todas maneras, que durante los primeros años, desde ese día incluso, esos primeros años poco podían hacer porque morían a millares, eran unas condiciones muy complicadas. Pero con el paso del tiempo, lo que empezó prácticamente siendo pues compartir una patata en el fondo de una barraca, que era el primer gesto de solidaridad casi espontáneo que hubo entre ellos, se fue convirtiendo en una organización pequeñita y acabó siendo una organización tan importante que, entre otras cosas, salvaron las pruebas, las fotografías que probaron los crímenes de los SS, de tal manera, y salvaron muchísimas vidas, porque repartían la comida que conseguían robar, había secretarios trabajando con los SS de ayudantes que falsificaban documentos, que conseguían información que luego era útil para salvar vidas, de tal manera que yo creo que lo que más muertes evitó entre los españoles fue esa organización clandestina a la que se refiere nuestro oyente. Un minuto tenemos para otra preguntita que te quiero hacer. ¿Alguien se escapó, algún español escapó de Mauthausen? ¿Se sabe? De Mauthausen, lo que fue el campo central no, pero sí hubo varias fugas de subcampos que se encontraban, digamos, a varios kilómetros de Mauthausen y donde los prisioneros dormían. Claro, aquí no había alambradas electrificadas y aquí sí se podían intentar escapar los españoles. Hubo varias fugas, lamentablemente ni una sola tuvo éxito. Todos fueron capturados, la mayoría fueron asesinados durante la fuga, pero hubo casos de prisioneros españoles que llegaron a estar hasta 2 meses por tierras austríacas y alemanas. Claro, no hay que olvidar que es que encima Mauthausen estaba en el corazón del Reich y podían escapar del campo, pero luego ¿dónde iban si todo era enemigo alrededor, ¿no? Pero llegaron a estar hasta 2 meses escapados, fugados, y luego finalmente todos fueron capturados y la mayoría asesinados. Tenemos que meter una pequeña información ahora, pero ¿recuerdas en Mauthausen que había un pequeño lugar cuando estás por ahí abajo en las escaleras antes de llegar a las duchas que había, que a mí me enseñaron que había un pequeño agujerito donde estaba a la altura de la cabeza y ahí se ponía el alemán de turno, el SS de turno, y disparaba a quien le parecía bien, y si te tocaba, te tocó. Le llamaban el rincón del tiro en la nuca, o también le llamaban el gabinete fotográfico, porque es que le decían a los prisioneros que le iban a hacer una fotografía y entonces le hacían ponerse rígido contra la pared, y por ese agujero efectivamente los SS metían la pistola y les disparaban en la nuca. Era algo macabro que yo creo que hacían más por divertimento que por eficacia. 2:55, 1:55 en las Islas Canarias. Como te vas a quedar, permíteme que tenemos una cita la semana que viene, una mínima información, y en la segunda hora seguimos con testimonios de españoles. Además, teníamos un invitado, un indígena, huichol, se ha debido perder por Madrid. Normal. Y no ha llegado al programa, así que vamos a aprovecharte un poquito más contigo, si te parece. Información de algo que vamos a la próxima cita del Espacio en Blanco y enseguida volvemos. La nueva cita del Espacio en Blanco, la próxima semana, lo venimos anunciando, estaremos en Mazarrón, en Murcia, Mazarrón más allá, todo el aforo completo. Vamos a dar las gracias a Antonio Pérez, su organizador, y a todos los que vais a venir a vernos. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Miguel. Todo completo, ¿verdad? Pues sí, hace una semana que ya no quedan entradas y bueno, el primer objetivo cumplido. Bien, no puede ir la gente si no tiene entrada, ¿verdad? Por cuestiones de seguridad hay una capacidad y esa es la que hay, ¿no? Exactamente, de momento esa es la que hay. También es cierto que si hubiese muchísima demanda en esta última semana, incluso el Ayuntamiento, Ginés Campillo en concreto, el concejal de Cultura, se podría plantear el poner una sala en la parte baja con una pantalla y unas sillas, pero claro, ellos me han dicho, Antonio, tendría que haber mucha demanda porque, claro, no estamos para estar derrochando dinero. Vale. O sea que si todavía queréis, pues, ponernos en contacto con la dirección que vamos a dar dentro de un momentito, y igual hay opción de que podéis asistir a ese congreso, aunque sea de otra manera. Lo que sí se podrán asistir es al programa del Espacio en Blanco que vamos a realizar desde allí, ¿verdad?
Exactamente, el espacio en blanco, como bien dice usted, es totalmente gratuito para todo el mundo. Sábado. Y que nadie se corte, que vayan porque va a ser una fiesta gracias a usted y a todo su equipo. Muchas gracias, no me trate de usted porque si no, a partir de las 10 de la noche, ¿verdad? La entrada, bueno, 9:30 para arrancar, porque a las 10 haremos una especie de falso directo, pero podrán ver cómo se hace el programa Espacio en Blanco, aunque sea una hora un poquito más temprana, ¿verdad? Exactamente, vamos a disfrutar pues todos bueno, van a estar todos los ponentes, todo el equipo de Espacio en Blanco, y no todos los días la gente puede ver cómo se hace este mítico programa ahí en directo, ¿no? Me parece que es maravilloso y que nadie se lo debe de perder. Vale, pues ahí está la invitación. Entrada gratuita a partir de las 9:30. Estaré en Mazarrón 9 si queréis, para poder pillar sitio, y compartiremos ese espacio en blanco. Gracias a ti, Antonio Pérez, por la organización, al Ayuntamiento de Mazarrón, Ginés y compañía. Nos vemos prontito y gracias. También yo me alegro por la asociación que va a recibir todos esos fondos que se van a recaudar con el Congreso, ¿verdad? Aspaden. Pues sí, Aspaden, la verdad es que sabes que todo el esfuerzo que hacemos todos es pues para que Aspaden disponga de un poco de dinero, porque ya sabemos que es una asociación sin ningún tipo de ayuda estatal. Perfecto, pues ahí está el objetivo casi cumplido. Nos vemos la semana que viene. El Congreso arranca, ¿cuándo? ¿El sábado a qué hora? El sábado a las 10 de la mañana, de 9 a 10 la recogida de credenciales de todos los oyentes, y a partir de las 10 la presentación, y 10:15 ya empezamos con las conferencias. Y bueno, pues con Miguel Ángel Pertierra, el profesor Pertierra. Perfecto, ahí está la cita. Próximo sábado, Mazarrón, ahí nos vemos. Fuerte abrazo, Antonio, nos vemos prontito. Pues en unos días nos vemos y nos podemos dar el abrazo físicamente. Buenas noches, Miguel. Será un placer, hasta pronto. Ahí os queremos ver en Mazarrón el próximo fin de semana, programa en directo cara al público. Estáis todos invitados a partir de las 9:30, 21:30 en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Tenemos que hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. El teléfono sigue abierto, 900-137-137, el email y todos nuestros sistemas de comunicación. Ahí están esperando vuestras entradas si queréis. Hacemos una mínima pausa y regresamos. Hay testimonios de españoles y queremos sacar conclusiones de esta etapa de nuestra historia que no queremos que nunca se repita. Estás en Radio Nacional, no te vayas, enseguida regresamos.